El Cajal Oro. Capítulo 4. Has blasfemado, Rosh, y mereces la muerte. Mientras nosotros destruimos las aristocracias naturales para levantar la nobleza del oro, tú, Rosh, nos traicionas para ingresar en la familia de los aristócratas. Mientras nosotros desacreditamos entre los pueblos a los sacerdotes de los Goyim, tu hijo, Rosh, se hace bautizar por un obispo y tú vas a besar el anillo del arzobispo. Mientras nosotros trabajamos en la destrucción de Cristo, tú, Rosh, vas a prostituirte con tu familia en los templos cristianos. Verdaderamente el misterio de iniquidad ha comenzado, pero todavía faltan años de persecución para Israel y de triunfo para Roma. Pero Roma es la estatua del profeta Daniel. Sus piernas de hierro se asientan sobre pies de barro. Una piedra que vendrá de rumbo desconocido derrumbará la estatua. Esta piedra será el rey de la sangre de Sión, el anticristo, que está próximo a nacer y que será anunciado por un obispo católico que apostatará a fin de ser su precursor. Si tú, Rosh, puedes afirmar que el obispo que ha bautizado a tu hijo es apóstata y que será el profeta del anticristo, podremos perdonarte. Pero si no, mereces la muerte de Jerem. Zacarías Blumen permaneció callado, y todos los concurrentes se levantaron gimiendo y rasgando sus vestiduras con unas navajitas finas que solo cortaban las costuras sin grave daño. ¡Jerem! ¡Jerem! Mauricio Cohen había ganado la partida. Blumen tuvo miedo y huyó de la sinagoga, sintiendo en las flacas piernas los chicotazos de su levita. El Cajal, presidido por el segundo Rosh, votó la expulsión de padre e hijo. Se apagaron las 4 velas negras encendidas sobre el altar para que humeasen durante las maldiciones y se tocó el sofar, cuerno de carnero que solamente resuena en tales ocasiones. Y el gran rabino pronunció el Jerem que segrega definitivamente de la nación judía. Es tan raro leer en algún viejo libro esta maldición, porque los judíos son en extremo celosos del secreto de sus ritos, que vale la pena reproducir aquí su extraña fórmula. Por la fuerza y la potencia que la palabra santa ejerce, nosotros destruimos, anatematizamos, rebajamos, humillamos y maldecimos, en el nombre del Dios Cajal, en el nombre de los 613 artículos de la ley encerrada en los libros santos, por este Jerem con el cual Jesús de Narvín maldijo a Jericó, y Eliseo maldijo a los muchachos, y Sasac maldijo a Morás. Por todos los anatemas, maldiciones y execraciones proferidos desde los tiempos de Moisés, y en el nombre de Dios, que contiene 42 letras, que sea maldito por todos los serafines, ángeles y arcángeles que sirven a Dios. Si ha nacido en el mes de Nisán, durante el cual reina el arcángel Uriel, que sea maldito por este arcángel y por todos los ángeles que le obedecen. Y así sigue la enumeración de los otros 11 meses, impetrando la maldición de sus respectivos arcángeles, a quienes se designa por sus nombres. Que las desventuras lo persigan, gran Dios castígalo, gran Dios abísmalo, gran Dios destrúyelo. Que todos los diablos le salgan al encuentro y muera de muerte repentina antes de un mes. Que Dios lo castigue con la tisis, la espada, la locura y la ictericia. Que traspase su pecho con su propia espada y se rompan sus flechas.
que encuentre una oscuridad profunda y al final la desesperación. Se envolverá en el anatema como en un manto y se destruirá a sí mismo. Y Dios no lo perdonará jamás, y su nombre se borrará del espacio entre el cielo y la tierra, y será desterrado para siempre de la descendencia de Israel. En cuanto a vosotros que teméis a Dios, vivid en paz y que Dios os bendiga. De esta suerte cayó sobre el fundador de la familia argentina de los Blumen la maldición de su pueblo. Y eso ocurrió en 1900, cuando el viejo tenía 63 años. La maldición pareció cumplirse, porque ese año murió. Pero lo mismo ocurrió a su triunfante enemigo, Mauricio Cohen, con pocos meses de diferencia. Cohen dejó 2 hijos, Tamar, de 20 años, y Mauricio, de 5, a más de su viuda. De esto han pasado más de 30 años. El segundo Zacarías Blumen ha intentado infructuosamente hacerse levantar la excomunión de la sinagoga. Su deseo se ha estrellado en el odio implacable de Tamar Cohen, que envejece soltera y no olvida. Zacarías Blumen ha acabado por renunciar a aquel propósito, consolándose con la idea de que el Jerem no le ha impedido reunir 300 millones de pesos. Su mujer le ha dado solamente una hija, la incomparable Marta Blumen Adalid, la muchacha más elegante de Buenos Aires. En no sé qué iglesia de Buenos Aires hay un célebre cuadro que representa el episodio bíblico de Rebeca dando de beber a los camellos de Eleazar. Alguien descubrió que aquella hermosa Rebeca de ojos color de aceituna parecía un retrato de Marta Blumen, de lo cual podía inferirse que alguna lejana abuela sirvió de modelo al pintor 200 años atrás. Pero también ese descubrimiento trajo otro. No faltó quien observara que si la Rebeca se parecía a la hija, el camello de Eleazar era el vivo retrato de la madre. Qué salto había tenido que dar Marta Blumen por arriba de sus padres para no parecerse a ninguno y ser la cifra de la gracia porteña en un precioso molde judío. Esbelta y firme, como la palmera del Cantar de los Cantares. Su cabeza era ayer negra, hoy rubia, mañana platinada, siguiendo unas veces el capricho y otras la moda. Y sus ojos, como los de un gato, arrojaban por entre las sombras de sus pestañas negras un rayo verde y felino. Lástima grande y sin remedio ya, que su madre, que se inició tan bien con aquella exquisita criatura, no siguiera dando hijos al banquero. Se detuvo en la primogénita, so pretexto de que había oído a un predicador que las criaturas alejan del Creador. No quiso tener más criaturas que la habrían alejado no solo del Creador, sino del teatro y del bridge. Y cuando se hubo divertido bastante y pensó que no convenía que Marta estuviera sola, ya era tarde. Murió a los 50 años. Entonces Marta se quedó sola para heredar a su tiempo los millones de su padre. Buenos Aires ya no es la ciudad que conoció Mauricio Cohen. Tiene con los pueblos circunvecinos casi 3 millones de habitantes. Puede considerarse la tercera metrópoli judía del mundo después de Nueva York y Varsovia. Y duerme en su grandeza, como la leona de la profecía de Balaam. ¿Quién la despertará? Cuando siente en sus ijares el rudo latigazo de la revolución de 1930, se incorpora rugiendo. ¿Quién la golpeó? ¿Quiénes son sus enemigos? Olor de sangre y de fuego en el aire. Berta Ram, la hija del químico Julius Ram, profesor en el colegio militar,
Ayudaba en sus investigaciones a su padre y escribía artículos literarios para las revistas. Era joven y apenas conocida del gran público. Aquellas colaboraciones dejábanle pequeñas ganancias que le venían muy bien porque su padre andaba siempre envuelto en deudas. De no ser así, habría abandonado la literatura para dedicarse enteramente a la investigación científica, al lado del profesor Ram. Esa tarde tenía que hacer una de las más fastidiosas diligencias de su vida de pobre: ver al presidente del Banco de la Nación y conseguir que renovara unos pagarés del pobre sabio, que estaba en vísperas de realizar un trascendental descubrimiento. Al encaminarse a la cita del banco, un mensajero le entregó una carta que la hizo sonreír. Mal podía quejarse de su modesta pluma, pues le debía la mayor ilusión de su vida. Sus trabajos no le habían dejado tiempo hasta los 28 años para pensar en novios. Ni había querido a nadie, ni nadie le había dicho nunca que la quería, y no lo sentía. De pronto, un cuento, unos versos, una página cualquiera, le ganó la simpatía de un hombre que quiso conocerla. Ella quedó con la inquietud de haberlo decepcionado, mas no fue así, porque desde ese día él la buscó y pareció amarla de veras. ¿Por qué no lo decía en voz alta, para que todos lo supieran? ¿Por qué le exigía un secreto que la humillaba? Aquel hombre ciertamente era libre, podía disponer de su persona. Si la quería, podía casarse con ella, mas nunca le hablaba de eso, y hasta parecía temer que ella le correspondiera. Qué extraño impedimento era el que permitía amarla, pero le prohibía ser amado. Berta Ram se dejó conducir por aquel amor instintivo como por un guía ciego. Al principio le pareció que todas las ventajas estaban de su parte, ya que él solo pedía que oyera sus palabras románticas. Nunca una respuesta, ni sí ni no. Después sintió el agua mansa y profunda en que insensiblemente se anegaba. Qué dulzura cerrar los ojos y guardar el silencio que él le pedía. Empero, un día le exigió que le explicara su conducta y él respondió: hoy no puede ser, le voy a escribir. Esta era la carta y decía lo siguiente: el amor que ha nacido en mí contra mi propia voluntad es triste y absurdo, pero no culpable. No me acuso de haberla amado, sino de habérselo dicho. ¿Se lo he dicho realmente? Confiéseme que no. Pero hacían falta las palabras, porque en verdad hay silencios llenos de murmullos. Cuando yo le hablaba le decía menos que cuando permanecía callado. Yo dejé que usted me adivinara, resuelto a no pedir más que su inocente amistad en cambio de este confuso amor. Tantas cosas nos separan. Por de pronto una sin remedio: la religión. Yo no soy un hombre de su religión, ni de su raza, y no podría cambiar ni siquiera por acercármele, y usted tampoco. Tal vez por eso mismo, porque la vi lejana como una estrella, le dije palabras oscuras que tuvieron suficiente luz para sus ojos. Y tuve miedo de haberme equivocado. Y si usted, a pesar de todo, llegase a quererme... Quise ponerle en guardia, pero fui tímido o egoísta, no sé bien, y guardé mi secreto. Ahora me imagino que ya es tarde. ¿Quiere ser franca conmigo? Hágame una sola confidencia, la primera y la última. Después no hablaremos nunca más de esto. ¿No es verdad que si yo abriese los brazos, usted se refugiaría en ellos y apoyaría en mi hombro su cabeza cansada de esos pensamientos? Contésteme sí o no. Escríbame una tarjeta que contenga una sola palabra, la fecha y su nombre.
Cualquiera que sea esa palabra, sabré ser digno de ella, pero una sola palabra. Si escribe más, será una decepción para mí. Y firmaba, con rasgo sobrio y fuerte, Mauricio Cohen. Berta cerró los ojos y apoyó la frente enardecida en el vidrio de la ventana. La voluntaria noche en que se hundía estaba llena de luz. Cerrando los ojos, lo veía a él y sentía que le amaba. Que era de otra raza y de otra religión. Ahora comprendía que el amor no es el supremo sentimiento de las almas grandes. Hay obstáculos a cuyo pie se estrella el amor como las olas en un peñón inaccesible, y quedan los labios amargos, como empapados por ese mar. Berta se mordió los labios, se sentó delante de su mesita y escribió no. Abajo, la fecha y su firma. Se levantó de nuevo y volvió a apoyar la frente sobre el vidrio. Qué dulzura habría sido apoyarla sobre el pecho de él. Las campanadas de un reloj disiparon los pensamientos inútiles. Tenía el tiempo justo de llegar a la cita del banco. Al cruzar la Plaza de Mayo, vio que un viejo de buen vestir la seguía a muy corta distancia. Ambos iban con el mismo rumbo y llegaron al mismo tiempo. La presidencia estaba en lo alto. Ella renunció a la jaula negra del ascensor, donde él se metió, y prefirió subir por la ancha y fácil escalinata de mármol. En el primer piso se hallaron de nuevo. ¿Dónde he visto ese pájaro?, se preguntó Berta, y al instante se acordó: Zacarías Blumen. Mientras él paseaba sus ojuelos perspicaces por los cabellos rubios, los ojos pardos, la nariz respingada y el talle juvenil de aquella muchacha que realmente valía la pena de que un banquero la mirase. «Hay tesoros que no están en las cajas de hierro», le dijo él con una sonrisa indeterminada. «Es verdad», contestó ella. La señorita Marta Blumen, por ejemplo, es un tesoro que ni su padre se anima a guardar. Ahí acabo de verla en su voiturette. La respuesta no dejaba de tener malicia, pero a Blumen no le desagradó del todo. «Veo que me ha reconocido, señorita, pero ¿quién no conoce al gran banquero?». Iba a decir argentino, pero se contuvo. Perfil de tucán, cuello corto, espalda cargada, labios exangües como la carne kosher de un cordero sangrado por el rabino. Fisonomía marcada por el Talmud indeleble. Traje pulcro y de buena tijera, pero demasiado nuevo. La tremenda pepsina de esta tierra que asimila sin trabajo todas las razas del mundo no logra transformar en verdaderos criollos ni a los judíos cristianados. ¿En dónde radicará la resistencia? ¿La señorita va a ver al presidente? Sí, señor. ¿Quiere que yo la acompañe? Es buen amigo mío y la puedo presentar. Gracias, señor Blumen, pero ya tengo audiencia. Bien, como usted quiera. Al menos la acompañaré hasta la antesala. Eso sí, respondió la joven, que empezaba a perder su gallardo aplomo. Berta Ram, acompañada por Zacarías, llegó hasta el umbral de la antesala espaciosa y llena de gente, y allí midió su audacia y tuvo ganas de volverse. Su asunto le pareció baladí en comparación con los que iban a tratar los personajes que estaban guardando turno. Un joven secretario del presidente se aproximó a Berta. «Su audiencia, señorita, dentro de 1 hora. ¿Puede esperar?» «Sí, con mucho gusto. Aquí tiene asiento. Mientras tanto, observe los personajes. Usted, que es escritora, le vendrá bien. ¿Sabe quién es ese? ¿Algún banquero como Blumen? Oh, qué va. Este no tiene dónde caerse muerto. Este es el doctor Apolinario Cuscuta, historiador y abogado. Estudia los archivos y de cuando en cuando descubre algún prócer que ha muerto en tierra extranjera. Enseguida forma una comisión para repatriar los restos. Nombra 3 o 4 presidentes honorarios, muchos vices, tesoreros, vocales y el presidente efectivo.
Saca la noticia en los diarios y así aparece en letras de molde, codeándose con personajes. Ha proyectado ya varias repatriaciones, pero todavía no ha hecho ninguna. ¿Y qué? ¿El presidente lo recibe? ¿Y por qué no? Tal vez no lo reciba hoy ni mañana, pero él no tiene prisa. El secretario se alejó para atender a otros, y Berta quedó sola, contemplando desde un sofá arrinconado la escena que se desarrollaba en la antesala presidencial, donde Blumen se había convertido en el centro de las conversaciones. Alguien, tal vez un negociante arruinado, le dijo: desde los tiempos de la Biblia el mejor negocio es no hacer ninguno, prestar plata a los que hacen negocios, 1 año, 2, 3 años. El que pide prestado parece que tiene razón, pero al 4º o 5º año viene una crisis y el prestamista lo ahorca. Eso ocurre aquí, respondió otro. La Argentina es una vaca lechera, a condición de ordeñarla desde Londres o desde París, y de no preocuparse mucho por hacerla progresar, pero no ocurre en otras partes. El joven secretario se aproximó a Berta Ram y le dijo al oído: le voy a pedir que me ayude a salvar una situación incómoda. Con mucho gusto, señor. Le voy a presentar una persona que no puede mezclarse con los banqueros donde está Blumen. Son enemigos a muerte. Es hombre muy importante. Usted no lo conoce. Mauricio Cohen. Berta se puso pálida. ¿Por qué piensa que yo no lo conozco? Bueno, porque él no la conoce a usted. Me lo acaba de decir. Está en la secretaría. Voy a hacerlo entrar y conversará con usted mientras le llega el turno. Mauricio Cohen era, a los 35 años, uno de los hombres más importantes de las finanzas argentinas. Había heredado de su padre una gran fortuna, muchos consejos y la sangre más judía del Gran Cajal. Se casó, enviudó pronto y no quiso volverse a casar. Por su físico, más parecía noruego que asistente a la sinagoga. Era un gallardo mozo rubio de ojos azules y de tez quemada por los deportes al aire libre. «Sigue usted haciendo la comedia de no conocerme», le dijo Berta, resentida, ofreciéndole sitio a su lado en un pequeño sofá. «¿Quiere explicarme por qué me niega?» Mauricio la contempló con sorpresa y embeleso, porque bajo el reproche de aquellas palabras había un afecto mal disimulado. «Los días buenos tienen alas y pasan como flechas», respondió. «No quisiera perder un minuto de este día explicándole cosas tristes y confusas». «¿Recibió mi carta?» «Sí». «¿Me contestó como yo lo pedía, en una sola palabra?» «Sí». «¿Qué palabra puso? ¿Quiere decirme?» Extraña sensibilidad la de aquel hombre. Manejaba empresas colosales. Hacía temblar a la bolsa. Era el ideal para muchas mujeres. Se dejaba admirar con elegante displicencia. Parecía absorto en los negocios y he aquí que tenía los labios secos al formular una pregunta que se podía responder con una sola palabra. Berta lo vio palidecer, como si verdaderamente la palabra que ella debía pronunciar fuera una sentencia inapelable, y tuvo pena de haber escrito no cuando su corazón gritaba sí. Pero no creía.
¿Cómo creer que aquel hombre la amase a ella, una pobre muchacha sin rango y sin fortuna y casi desconocida? Sin duda, él comprendió los pensamientos de ella que marcaban sombras en su pura frente. Berta sintió, como el golpe de un ala suave y fuerte, la emoción de aquella verdad. Él la amaba sin explicarse el hechizo, pero ella siguió dudando y dijo: la palabra que yo he escrito es no. Los dos guardaron silencio, mirándose como dos adversarios que ensayan el filo de sus espadas. Entonces habló Zacarías Blumen, y todos los oídos se tendieron con avidez. Cuando un hombre posee 300 millones, su voz adquiere un sonido particular. El menos codicioso se sorprende resolviendo y sopesando sus palabras como si fueran las arenas auríferas de un río. Y si de pronto se le escapara el secreto de ganar millones. Este señor ha dicho que desde los tiempos de la Biblia el mejor negocio es no hacer ninguno. ¿Y no es verdad?, preguntó inocentemente el doctor Apolinario Cúscuta, que se había ido acercando hasta mezclarse con el grupo de los magnates. Blumen miró la derrotada vestimenta del abnegado repatriador de esqueletos y, suponiéndolo periodista, respondióle afablemente: no es verdad, señor mío. En las épocas de crisis brotan los buenos negocios, pero hay que comprar cuando todos venden y hay que vender cuando todos compran. ¿Y usted qué hace ahora?, le preguntó. ¿Compra o vende? El húmedo y flaco índice de Zacarías se detuvo en el aire. Vaciló. ¿Diría la verdad? Puesto que no le iban a creer, le convenía decir la verdad. Yo ahora compro. Compro todo lo que se me ofrece: casas, campos, terrenos, cereales, pinturas y hasta libros raros. Todo está en baja, porque todos quieren vender y nadie quiere comprar. El dinero contante tiene ahora un poder adquisitivo muy grande, que parece un crimen utilizarlo. Escuche, Berta, con qué cinismo habla, le susurró al oído de la joven Mauricio Cohen. Por primera vez en su vida está diciendo la verdad y nadie le va a creer. Parece un crimen, repitió Zacarías. Ninguno de nosotros es capaz de asesinar a ningún hombre. Evidentemente, respondió con deferencia el doctor. El Código Penal nos lo prohíbe. Pero sin embargo, todos compraríamos tranquilamente una casa o un campo que vale 1 millón por 100.000 pesos, aunque supiéramos que luego el vendedor se va a pegar un tiro. Un impaciente preguntó en voz casi de protesta: ¿pero con quién está el presidente que tarda tanto en recibirnos? Con don Fernando Adalid, respondió el secretario. ¿No lo vio? Es un magnífico viejo que entró hace 20 minutos. Dicen que será el futuro presidente de la República. Está fundido, murmuró Zacarías Blumen. Mi cuñado no puede ser candidato. Mauricio Cohen alcanzó a oír esta frase y explicó a Berta: el pobrecito Blumen daría 50 millones por ser presidente. En ese momento, Fernando Adalid, realmente un magnífico señor, alto y recio, que llevaba con elegancia sus 65 años, hablaba así al presidente del Banco de la Nación. Créame, la obra maestra de los financieros ha sido desencadenar esta crisis para explotarla. El presidente le objetaba: no puedo creer, sería un suicidio, porque muchos y de los más poderosos se han arruinado. Así es, pero ¿se ha fijado usted a qué religión pertenecen los financieros arruinados? No, la verdad le confieso que no. ¿Es que tiene algo que ver la religión con los negocios? Claro, mucho. No encontrarán un solo judío entre los arruinados, y esto en ninguna parte del mundo. Eso querrá decir que los judíos son más prudentes que los cristianos, y que en el tiempo de las vacas gordas no han especulado como muchos cristianos. Adalid repuso con tristeza: todos ustedes, los banqueros, coinciden en arrojar la culpa sobre los que han especulado. Así es, pero ¿qué quiere decir especular? Nosotros, los Adalid, ¿hemos especulado? No sé. ¿Qué les ha pasado a los Adalid?
Éramos 4 hermanos varones. Nuestro padre nos dejó 10 millones de pesos a cada uno. Todo el mundo pensó, van a poder vivir como príncipes, viajando y divirtiéndose. Desgraciadamente, 3 habíamos heredado el temperamento de nuestro padre, laborioso, tenaz, progresista. ¿Pero por qué dice desgraciadamente? Porque en nuestra tierra, señor, es preferible no ser trabajador ni progresista cuando se tienen 10 millones de pesos. Permítame que me explique. Todos nos citaban como ejemplo y decían, dentro de 30 años tendrán 100 millones. Han pasado ya los 30 años. Hemos creado las mejores estancias argentinas. Hemos fundado ciudades que llevan nuestro nombre. No hemos viajado. ¿Se puede decir que nos hayamos divertido? Y 2 de los 4 hermanos están ya en la absoluta miseria. Y yo, bueno, mejor no hablemos de mí. Pero ¿qué es lo que han hecho para disipar semejantes fortunas? Lo que han hecho todos los pioneros de la ganadería y de la agricultura, a quienes algún día llamaremos los constructores de la nación. ¿Qué hicieron, pues? Nuestros ganados pacían en campos abiertos. Hemos alambrado leguas y leguas. Lujo para los que cercaban sus campos con ramas o no los cercaban de manera alguna. Las vacas se morían de sed en tiempos de sequía. Hemos cavado centenares de pozos e instalado molinos y bebederos y jagüeles artificiales. Era un despilfarro a los ojos de los que no pueden sufrir ningún progreso. Nuestros peones vivían como los indios. En ranchos de paja y barro les construimos casas, les llevamos escuelas, le doblamos el sueldo. Un crimen para los que tienen alma de negreros. Y hemos contratado colonos y arado la pampa y dilatado 100 leguas al sur los campos de cultivo. Una insensatez según el criterio de los que ganaron fortunas vendiendo cuero y cebo y tasajo y comían pan hecho con la harina de Estados Unidos y afirmaban que este país no podía ser nunca agrícola. Es verdad. Ahora parece increíble que eso se haya sostenido en la Argentina. Pero continúe, Adalid. Mire, para hacer todo eso no bastaban las rentas. Nosotros no hemos tenido nunca rentas. Un año teníamos ganancias, al año siguiente pérdidas. No importa, adelante. A los 10 años, el balance nos decía que nuestro capital se había triplicado. Solo que para aprovechar esa ganancia, habría sido necesario vender los campos valorizados por los cultivos y salir a disfrutar los patacones. Adelante siempre. 20 años. Figurábamos entre los grandes terratenientes del país. Aparecíamos los primeros en todas las listas de beneficencia. Ay de nosotros si hubiéramos negado lo que parecía obligatorio dar. Éramos los latifundistas, denunciados en las camas y en los pasquines. Y los impuestos llovían sobre nosotros. Nuestros balances arrojaban pérdidas. Todavía hubiera sido tiempo de salvar la mitad de la fortuna, sacrificando la otra mitad. Preferimos hipotecar, confiando en el futuro. Hemos luchado ya 30 años, hemos creado riquezas enormes, pero hoy nos confesamos vencidos. Pero entonces, ¿quiénes son los vencedores? Adalid miraba la alfombra. Parecía no haber escuchado la pregunta. Se confiesan vencidos, pero ¿quiénes son los vencedores? Porque la crisis es universal y a todos ha empobrecido. No, no es así. Los vencedores son los que no han trabajado, los que han vivido a expensas de los demás. Éramos 4 hermanos, los 3 mayores un ejemplo de laboriosidad, según decían las gentes. El menor, un calavera vividor, redujo a dinero su herencia y se marchó a Europa. Ha vivido fastuosamente de los intereses de la hipoteca. Solo viene de tarde en tarde al país, rezongando y criticando. Hoy tiene 20 millones y puede comprar los campos y las casas de sus hermanos por la 4ª parte de lo que hemos invertido en mejoras, y revenderlos antes de 5 años por el doble, y seguir prestando dinero a los que trabajan y aguardarlos en la encrucijada de otra crisis
para estrangularlos. Mi hermano, por instinto, adoptó la política de los judíos: no labrar la tierra, no criar ganados, no construir ferrocarriles, y si alguna vez se queda con los bienes de un deudor, es para revenderlos en cuanto mejoren los precios. Su fuerza es el dinero líquido, y hay algo más: es la herramienta con que elaboran las guerras y las crisis. No, yo no creo que un individuo pueda provocar una crisis ni una guerra. No, un individuo no, ciertamente, pero muchos individuos, animados del mismo espíritu, con medios ultrapoderosos y dirigidos por una autoridad oculta, omnipotente y universal, sí. ¿Pero qué autoridad existe omnipotente, universal y oculta? Adalid observó el vivo interés con que el presidente lo escuchaba, y entonces retardó la respuesta. Oíase en la antesala el rumor de las conversaciones y la voz falsa de Zacarías Blumen. Adalid sonrió. Ese es uno de los responsables de la crisis. ¿Quién? ¿Su cuñado Blumen? Sí, señor. Esta crisis es una vasta maniobra judía para ahogar la civilización cristiana. ¿Pero qué, Blumen es judío? Sí, señor. Aunque no ande bien con la sinagoga, donde predominan los Cohen y los Meyerbeer, enemigos de los Reingold que Blumen representa. El presidente ahora aguzó la atención. Adalid prosiguió: los judíos son los banqueros del mundo. No hay gobierno que no sea su deudor. Poseen las 3/4 partes del oro que existe, y el oro es la base de las monedas y por lo tanto del sistema bancario de todos los países civilizados. A una señal del Gran Cajal de Nueva York, que es la autoridad omnipotente y oculta que mueve este colosal mecanismo, retiran de la circulación parte del oro. Sobreviene el pánico, como resultado la crisis, que luego los economistas llaman la crisis de superproducción. Manera hipócrita de desacreditar a los que producen para que el mundo no se fije en los que atesoran. Superproducción. ¡Qué casualidad! Al mismo tiempo se ha producido con exceso: bacalao en Noruega, estaño en Bolivia, carne en la Argentina, automóviles en Detroit, perlas en Ceilán. No faltan gobiernos que caen en la trampa, limitan la producción, prohíben sembrar, destruyen cosechas, persiguen al campo. Y entre tanto, media docena de personajes acaparan por precios viles las más nobles e indispensables riquezas del mundo. Es un cuadro sombrío, dijo el presidente, pero considere que tal vez es exagerado, amigo Adalid. Mire, en este momento, señor, las mejores propiedades de la gran ciudad, las más ricas estancias del país, van cayendo por 4 reales en poder de los acreedores hipotecarios. Judíos, 9 veces de cada 10, porque son los únicos que tienen dinero disponible. Pero ¿y usted cree que eso es injusto? Sí, señor, más que injusto, es inicuo. ¿Quiere explicarme por qué es inicuo el que un hombre previsor, sea judío o cristiano, ¿qué da? Se aproveche del mayor valor que adquiere el dinero en los tiempos de crisis. ¿Acaso considera usted inicuo que el dueño de un campo en tiempo de prosperidad lo venda 5 veces al precio que lo pagó? Adalid pareció vacilar y el presidente insistió: ¿no es acaso el oro una mercancía? Sí, señor. Pero desde que la estupidez de los cristianos ha consagrado la doctrina judía de que el oro es la garantía universal de la moneda, ha dejado de ser una mercancía como las demás. Convertido en el metro con el que se miden todos los demás valores, ya no debiera ser propiedad particular de nadie, porque tiene una función social: el retirarlo de la circulación para hacerlo escasear artificialmente y aumentar así su poder adquisitivo será algún día delito, aunque esté permitido hoy. El presidente dijo en voz baja: voy encontrándole razón. El alza del oro aplasta a los productores y a los trabajadores, que son las 9/10 partes de la humanidad. Considere, presidente, el caso mío. Hace 20 años, un suizo, Mr. Sandoz, así lo he conocido,
gran estanciero en la provincia. Efectivamente, él me prestó 1.000.000 de francos. ¿Vive todavía? Sí, señor, vive en Berna. Pues bien, para reunir la suma vendió 2.000 novillos y me entregó el dinero. Durante 20 años he pagado religiosamente el 8% de interés y ahora debo reembolsar el capital. Como no tengo dinero líquido, he propuesto a mi acreedor que reciba otros 2.000 novillos, iguales, de la misma clase que él vendió. Me ha contestado que debo entregarle 10.000 novillos, porque los animales, que entonces valían 500 francos suizos, ahora no valen 100. Después de haberle pagado yo todos los intereses, 1.600.000 francos suizos, tengo que devolverle 5 veces más todavía de lo que me prestó. Bueno, es a causa de la baja de los productos, murmuró el presidente impresionado, en realidad, por aquello que no era un apólogo, sino una ruda verdad, el retrato fiel de muchos estancieros argentinos. No, señor, no fue a causa de la baja de los productos, fue a causa del alza del oro. Pero no es lo mismo, no, claro que no. Lo primero es echarle la culpa de la crisis a los productores, al trabajo fecundo que crea riquezas. Decirles, insensatos, habéis trabajado de más. La abundancia que vosotros creáis empobreció al mundo. No sembréis, destruid lo cosechado. ¿Y lo segundo? Lo segundo es situar la cuestión en su verdadero terreno. La razón de la crisis es el alza del oro. Gracias a ella, un prestamista estéril que nada crea se devora 5 veces más de lo que ha prestado. ¿No es absurdo haber hecho medida universal de todos los valores a la cosa más variable en su propio valor, que es el oro? ¿No es criminal haber atribuido a una sola cosa en el mundo, el oro, el poder de cambiarse contra cualquier otra cosa o mercadería, poder que no tiene ningún otro bien sino el oro? De lo cual resulta que los que tienen el oro, y ya sabemos quiénes son ellos, pueden disponer comprando, o mejor aún, negándose a comprar, el valor de todas las otras mercaderías, mientras que los dueños de estas, por necesarias que sean, trigo, lana, carne, no pueden cambiarlas, si los dueños del oro lo han sustraído de la circulación para que nadie pueda comprar. El presidente no dijo nada, pero permaneció absorto en el problema. Discúlpeme, señor presidente, si le he tomado más tiempo del que pensé. No tengo nada que disculparle. Me ha interesado mucho y créame que no olvidaré sus palabras. No olvide tampoco estas entonces, que acabo de leer en un libro judío. Un paso más y la serpiente simbólica cerrará su círculo. Y cuando el círculo esté cerrado, rodeará a todas las naciones con cadenas indestructibles. El viejo estanciero salió y durante un rato el presidente del Banco de la Nación quedó solo y pensativo.